Unido y es científica postdoctoral en el Instituto Pirbright, Reino Unido, donde actualmente estudia la respuesta humoral en ganado contra la fiebre aftosa. Completó la carrera de Química Biológica en la Universidad San Carlos de Guatemala en el año 2009 y obtuvo el título de doctora en Ciencias Médicas en la Universidad de Kumamoto, Japón, en el 2015. Periodo durante el cual se especializó en el descubrimiento de anticuerpos monoclonales contra el VIH. También trabajó como docente de microbiología médica por 2 años en la Universidad Altimbas, Turquía. Les recuerdo mantener su micrófono apagado durante la ponencia y en el chat se estará compartiendo un link para la asistencia. Al final se hará un tiempo para contestar las dudas que presenten. Doctora Ramírez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte en este congreso. Solamente les recuerdo y les comento la dinámica un poco, que la doctora tendrá 45 minutos para realizar la ponencia y cuando falten 5 minutos le estaré avisando. Y sin más preámbulo, les doy la palabra. Okay, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Y pueden ver la presentación bien? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar directo. Disculpe. ¿Sí? Sí, disculpe. Todavía no se observa su presentación. Muy bien. Permítame. Oh, la tecnología. En pantalla 1. ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? Ahora ya. Muy bien. Bueno, y ahora esperemos que no se trabe, que... Muy bien, ya. Y se está moviendo, ¿verdad? Estamos en una diapositiva que dice la respuesta inmune. ¿Estamos todos ahí? Sí. Muy bien. Entonces quería empezar un poco a modo de introducción, recordándonos de qué es la respuesta inmune y por qué son importantes los anticuerpos. Entonces quería recordar que la inmunidad en general se divide en innata, que es rápida y no específica, y adquirida o adaptativa, que es una respuesta que toma un poco más de tiempo, pero que también es específica contra algún patógeno específico y es más y tiene memoria. Y luego esto a su vez se divide en humoral y celular. La respuesta humoral está mediada por las células B y es la que nos importa hoy porque es la que produce los anticuerpos, y la celular está mediada por las células T. Bueno, ¿qué son los anticuerpos? Yo creo que ahora con el COVID-19 todo el mundo sabe y habla un poco acerca de los anticuerpos, pero solo para recordar, los anticuerpos son partículas proteínicas que reconocen partículas extrañas. Estos pueden ser microorganismos, toxinas, incluso células cancerígenas, y que son producidas por las células o linfocitos B. Tienen típicamente una forma de Y y están compuestos por lo que conocemos como una cadena ligera, bueno, 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Tienen una región constante y una región variable, y en la región variable tenemos una región hipervariable donde se encuentra la parte que reconoce en sí el antígeno, y el antígeno es esta partícula extraña que los anticuerpos reconocen. Entonces, típicamente un anticuerpo tiene 2 sitios para reconocer al mismo antígeno. En los seres humanos y en muchos otros mamíferos hay 5 tipos de anticuerpos, que son la IgG, la IgM, E, A y D. Y estos anticuerpos, dependiendo del tipo de anticuerpo del que se trate, pueden encontrarse solubles en el suero o pueden encontrarse unidos a las membranas celulares.
Las funciones de los anticuerpos son, bueno, la más importante de todas es la neutralización, que es la capacidad de los anticuerpos de inhibir, bueno, de neutralizar al agente, a la partícula extraña. En el caso de un virus, por ejemplo, neutralización significa que va a inhibir que este virus pueda infectar nuevas células y va a neutralizar su actividad. Esta normalmente es la actividad más importante de los anticuerpos, pero hay otras actividades que son también importantes. La siguiente que yo pondría si hay una jerarquía de importancia, es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en la cual los anticuerpos interactúan con otras células del sistema inmune y gracias a esta unión se destruyen células infectadas o células cancerígenas. Los anticuerpos también pueden activar el complemento y a través de esto pueden opsonizar otras partículas, destruir otros microorganismos, promover la inflamación, y estas entonces serían las funciones más importantes de los anticuerpos. Y quería también recordar un poco de la respuesta secundaria, que es una de las razones por las cuales los anticuerpos son tan importantes en términos de protección contra enfermedades o que podría ser también uno de los principios de por qué la vacunación funciona. Cuando tenemos un estímulo antigénico y esta respuesta adaptativa toma cierto tiempo en crearse, pero como les mencioné al principio, también tiene memoria. Entonces, cuando tenemos un segundo encuentro con el mismo antígeno, la respuesta es mucho más rápida y es mucho más grande. Y esto ayuda a neutralizar o a cortar cualquier infección desde el principio o incluso a prevenir. Y ya que hemos hablado de los anticuerpos, entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales en sí se definen como anticuerpos que se derivan de una sola célula y por esta razón van a tener la misma secuencia y tienen una especificidad única que está dirigida contra un solo blanco. Un antígeno, como la figura que tienen acá, puede producir muchos, o sea, un mismo antígeno tiene muchas áreas, puede producir muchos anticuerpos. Entonces, si logramos aislar una sola célula y luego esta célula se expande y produce solo este tipo de anticuerpo, entonces vamos a llamar a ese anticuerpo un anticuerpo monoclonal. La primera técnica de producción de anticuerpos monoclonales fue desarrollada en 1975 y es la técnica del hibridoma. Fue desarrollada por Milstein y Colher en el Reino Unido y abrió muchas puertas para el desarrollo de anticuerpos. Incluso, bueno, este descubrimiento los hizo acreedores a un premio Nobel. Y el concepto básico de este experimento, bueno, o la idea que ellos tuvieron fue de inyectar células rojas de carnero en un ratón. Luego extrajeron el vaso de este ratón y las células productoras de anticuerpos del vaso, las fusionaron con células de mieloma, que son unas células tumorígenas o cancerígenas inmunes que producen anticuerpos no específicos. Y, y aquí es donde estaba la genialidad del asunto, en que tenían células que producían anticuerpos específicos contra lo que ellos querían, que en este caso son las células rojas de carnero, y también tenían células que producían anticuerpos no específicos contra cualquier cosa, pero que tenían la capacidad de ser inmortales, porque las células que producen anticuerpos específicos tienen una vida un poco más limitada. Entonces, mientras que las células cancerígenas, con las condiciones correctas, pueden vivir indefinidamente. Entonces, lograron fusionar estos dos tipos de células y crearon un híbrido, que es lo que ahora conocemos como hibridoma. Luego, colocaron estas células en unas placas con agar y las células que se habían fusionado exitosamente eran capaces de crecer y de crear colonias y luego pero obviamente aquí como usaron todas las células del vaso, iban a haber células produciendo anticuerpos contra otras cosas que no eran las células rojas
de carnero que ellos inyectaron originalmente. Entonces, para detectar qué clones eran los que estaban produciendo el anticuerpo que deseaban, agregaron nuevamente células rojas de carnero y las clonas que estaban produciendo estos anticuerpos eran capaces de destruir las células rojas y formaban halos alrededor de las clonas, y así fue como lograron detectar las células que producían el anticuerpo específico. Y este fue el primer experimento en el que se utilizó la técnica del hibridoma. Hoy en día se sigue utilizando y con varias modificaciones, pero como les digo, fue una técnica que revolucionó el campo. Una de las dos principales desventajas, diría yo, de esta técnica es que primero no es muy eficiente. Se pueden está la dificultad de que no todas las células se fusionan y luego cómo detectar exactamente cuál es la que quieres. Y la segunda gran desventaja es que los anticuerpos son de ratón, son anticuerpos murinos. Y si se quieren utilizar estos anticuerpos luego en terapias prolongadas o en terapias que necesita la administración del anticuerpo repetidas veces, eh, se produce una reacción adversa contra ellos. Primero, porque es un cuerpo extraño, entonces van a ser destruidos más fácilmente. Y luego también pueden crear anafilaxia, lo cual es contraproducente. Entonces, han habido algunas formas de solucionar este problema. Una de ellas es usar ratones transgénicos en las que se ponen genes humanos de inmunoglobina en los ratones y bueno, y luego se sigue el mismo proceso. Y la otra es, en lugar de utilizar células de mieloma para inmortalizar las células, se utilizan células de un paciente infectado y luego se inmortalizan con el virus de Epstein-Barr, que fue la técnica que yo utilicé y de la que vamos a poder hablar en un momento. Otra forma en la que se logró solucionar el problema de los anticuerpos murinos fue gracias a la tecnología de ADN recombinante. En esta técnica se toman las células B, se extrae el ARN y se sintetiza el ADN complementario y luego se amplifica la región de la cadena pesada y la cadena ligera de un anticuerpo. Estas dos cadenas de forma separada se clonan en vectores que tienen la región constante de una IgG humana y los dos vectores se cotransfectan en células HEC 293, que son células de mamíferos, y así es como y las células expresan el anticuerpo. Entonces, de esta forma, pasamos de tener un anticuerpo murino que es 0%, este es el porcentaje de contenido humano, que no tiene nada de humano, a un anticuerpo quimérico en el cual se utiliza la región constante de un anticuerpo humano con la región variable de un anticuerpo murino. Luego, con más modificaciones, con más técnicas de la tecnología recombinante de ADN, se pudieron producir los anticuerpos humanizados en los que solamente las regiones hipervariables del anticuerpo murino se conservan y el resto es anticuerpo humano. Y entonces se puede lograr hasta un 90% del anticuerpo humano o puede ser un anticuerpo completamente 100% humano, como en el caso de usar el ratón transgénico o utilizar las células del paciente humano con el Epstein-Barr virus. Otro avance importante que se produjo gracias a las técnicas del ADN recombinante es que ahora se utilizan en algunas terapias fragmentos de anticuerpos monoclonales. Al principio todos los anticuerpos monoclonales tenían la estructura clásica de una y el que más se utiliza es la IgG, pero en algunas investigaciones se pensó que era mejor utilizar los fragmentos variables de los anticuerpos y luego fusionarlos en 2, 3 o 4 para que tuvieran ese número de lugares para reconocer el antígeno. Y por último, también gracias a la ingeniería genética, se han creado anticuerpos, que es como la combinación de dos anticuerpos en las que un brazo
es la región variable de un tipo de anticuerpo y el otro brazo es la región variable de otro anticuerpo, y estos son los anticuerpos biespecíficos. Otra forma en la que se logró sobrepasar el obstáculo de los anticuerpos murinos fue el utilizar la técnica conocida como fake display en inglés, o la presentación de anticuerpos en las superficies de fagos. Los fagos son virus que pueden infectar bacterias y que pueden expresar proteínas en su superficie. Entonces, en esta técnica, muy brevemente, lo que se hace es introducir el material genético de los anticuerpos en los fagos. Estos van a expresar diferentes cadenas pesadas y ligeras, muchas combinaciones. Se crea una biblioteca con todas las combinaciones posibles, y luego se inmoviliza el antígeno que se quiere encontrar en una superficie, y los fagos expresando anticuerpos se mezclan con este antígeno inmovilizado. Los que no se unen se lavan, y los que sí se unen luego se eluyen, y así es como se seleccionan los anticuerpos deseados. Y bueno, las ventajas de la producción de anticuerpos por fagos es que se pueden producir más anticuerpos en una zona ronda. Y sin embargo, el problema con la técnica de fagos es que es completamente, la combinación de cadenas pesadas y ligeras que se forman es completamente aleatoria. Entonces puede ser que se consiga una combinación de cadena pesada y ligera natural, pero también puede ser que no. Entonces, para sobrepasar también este obstáculo, se pensó que la mejor manera de obtener un gen o un par natural de cadena pesada y de cadena ligera era obteniendo obteniendo los anticuerpos de una sola célula. Y estas son las técnicas en las que he estado trabajando recientemente, y que ha ayudado también a muchos grupos de investigación a obtener anticuerpos. Hay dos tipos principales en la que tenemos acá. Pues se toman las células B de memoria de un humano o de un organismo, y luego se separan de manera que vamos a tener una célula por pocillo en una placa de 96 pozos. Eh, se, se dejan cultivando por cierto tiempo, y luego se evalúa en el sobrenadante si hay anticuerpos y si estos anticuerpos tienen actividad contra el antígeno que queremos o no. Normalmente la actividad que las personas evalúan es neutralización. Se escogen entonces los pocillos en los que hay actividad neutralizante, y se hace una PCR con transcripción reversa de las células seleccionadas. Luego se hace una secuenciación, otra vez se clonan en vectores, hace cotransfección en las células, y una vez que se expresan y se purifican, se vuelve a evaluar o se vuelve a confirmar la actividad de neutralizante o cualquier la actividad de unirse al antígeno, porque algunas veces pierden esta actividad. Y la otra forma de hacerlo es utilizar, empiezas otra vez nuevamente con células B de memoria, y luego se hace una citometría de flujo y una separación celular, donde se escogen solamente las células que se unen al antígeno de interés. La separación celular, ahora muchos de los equipos ahora permiten entonces separar una célula por pocillo. Entonces otra vez se distribuye una célula por pozo en una placa de 96 pozos. Y la otra principal diferencia dentro de estas dos es que entonces ahora se hace una PCR de transcripción reversa a todos los pocillos. Y una vez que se ha hecho eso, se detectan en cuáles hay anticuerpos y en cuáles no, y se expresan todos los anticuerpos que se aíslan, se hace la secuencia y nuevamente se evalúa para ver si tienen actividad.
Y bueno, esa técnica permite obtener por lo menos, digamos, 100 anticuerpos en una ronda y ahora entonces estamos empezando la nueva generación, que es una técnica que se está empezando a desarrollar y a utilizar en muchos laboratorios, incluyendo donde trabajo ahora, no yo personalmente, pero sí en mi grupo, y es una técnica que utiliza tecnologías de microencapsulación. En este tipo de tecnología se necesitan entonces tener unas micropartículas de gel cada partícula tiene un pequeño fragmento en el que hay un código, podríamos llamar un código de barras que va a ayudar a identificar a la célula y que tiene una pequeña partícula que va a servir como una, como una pegatina del, ah, del material genético de anticuerpo de la célula. En un experimento se pueden utilizar hasta 750,000 códigos o 750,000 partículas, cada una con un código diferente. Y normalmente en un experimento se pueden introducir hasta 40,000 células y se pueden correr 8 muestras al mismo tiempo. Entonces, en teoría, se pueden obtener anticuerpos de 320,000 células al mismo tiempo, que si se compara con los 20 anticuerpos que se pueden obtener con el hibridoma y con los 100 o incluso 1000 que se pueden obtener con la técnica anterior, esta técnica es increíble. Y su principio es entonces, es una máquina muy pequeña que se llama TenX y bueno, hay otras versiones, pero con la que hemos estado trabajando es TenX y el principio es el mismo. Entonces es una máquina en la que las partículas eh, se, se ponen en un flujo en un capilar muy pequeño y en un flujo de manera en la que va una partícula a la vez y luego en otra dirección se, se agregan las células, también una célula a la vez, y se agrega también la transcriptasa reversa y algunos primers, y luego esta combinación de estos tres elementos, la partícula, la célula y la transcriptasa reversa, entran a una fase de aceite y se forma una cápsula o una gota de aceite alrededor de la partícula y la célula. Y el flujo se maneja de tal forma en la que en una partícula solamente puede haber una célula y, y una partícula de gel. Luego se produce el ADN complementario y como cada partícula tiene un código de barras, cada fragmento del ADN complementario va a tener ese código de barras. Luego con este código de barras se crea una biblioteca de todos los anticuerpos presentes en esa muestra. Se hace una secuenciación de nueva generación y bueno, necesita un análisis bioinformático y con ese análisis bioinformático se pueden obtener secuencias de anticuerpos que vienen de una sola célula y que tienen el par natural de cadena pesada y de cadena ligera. Y bueno, luego entonces viene el siguiente paso de seleccionar qué anticuerpos se desean evaluar y evaluar la actividad, pero sí, originalmente, en este paso, las células que se agregan pueden ser células que son antígeno específicas. Entonces, en teoría, es posible obtener cientos o miles de anticuerpos que son todos antígenos específicos. Y bueno, acá tengo una tabla en la que hay algunos ejemplos de aplicaciones terapéuticas de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son uno de los biofármacos que han crecido más rápidamente y en los últimos años se han encontrado en la lista de los 10 más vendidos. Y hasta ahora
no sé el número exacto, pero sé que aproximadamente 40 anticuerpos monoclonales han sido aprobados para terapia en humanos y hay muchos más que están en ensayos clínicos o que están en desarrollo e investigación. Las, las ramas en las que más éxito han tenido y en las que más se utilizan son contra el cáncer, sobre todo en contra de neoplasias y también en tumores sólidos. Se utilizan también bastante para enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alérgicas. Hay unos cuantos que se utilizan para reducir el colesterol, entonces se puede decir que son para la cardiología, para evitar o para reducir los efectos del trasplante de órganos, y están también empezándose o sea, hay muchas investigaciones para anticuerpos que se utilicen en infecciones. Los dos bueno, dos en esta tabla que aparecen ya como aprobados son en contra del virus sincitial respiratorio y también en contra de la toxina del anthrax. Y ahora quería hablar entonces un poco más de ejemplos más específicos de los anticuerpos monoclonales, que son estudios en los que yo he estado o estoy involucrada. Voy a empezar hablando entonces un poco de los anticuerpos monoclonales contra el VIH. Esta investigación pues ya tiene un poco de años, fue la que hice durante el doctorado y en esa época pues utilizamos, como mencioné antes, una técnica de inmortalización de células B con virus de Epstein-Barr, y en esa época pues no era una tecnología que estuviera tan atrasada, pero ahora no diría que es una tecnología obsoleta, pero definitivamente es una tecnología que no permite obtener tanta, que no es tan eficiente como otras que están al alcance de los laboratorios. Pues en ese tiempo teníamos un paciente que no necesitaba de tratamiento antirretroviral y que se sospechaba que estaba controlando el virus gracias a los anticuerpos que tenía en su suero. Entonces decidimos que íbamos a aislar anticuerpos de ese paciente, los inmortalizamos sus células B de memoria, luego hicimos un tamizaje de las clonas que fueran positivas con ELISA y con citometría de flujo. Lo, lo, luego de que las seleccionamos, entonces seleccionamos la cadena ligera y pesada, las clonamos en vectores, hicimos la transducción en células mamíferas y hicimos una producción ya de mediana escala, y luego de la purificación procedimos a hacer evaluación nuevamente de todos los anticuerpos. Logramos obtener 25 anticuerpos. De esos 25, uno de ellos presentó los resultados fueron lo suficientemente buenos para ir a, a un ensayo clínico de primera fase, pero luego en el ensayo clínico de primera fase se, se encontró que la actividad no era tan efectiva como para garantizar que pasara a las siguientes fases. Pero bueno, de todos modos quería hablar un poco de lo que hicimos, de lo que hicimos con esos 25 anticuerpos. Evaluamos si se podían unir o no a proteínas del VIH de diferentes subtipos, que es muy importante en la rama del VIH tener anticuerpos que puedan reconocer virus de diferentes subtipos. También evaluamos la actividad neutralizadora. En el VIH hay un sistema que está bastante estandarizado, en el que se utilizan células que tienen un gen que reporta cuando hay una infección. Si la infección por el VIH ocurre, entonces producen luminiscencia y esto se puede medir. Y también se utilizan lo que llamamos pseudovirus, que son virus que pueden entrar a la célula solamente una vez, pero que dentro de la célula ya no pueden formar nuevas partículas virales. Entonces, solamente es una ronda. Y de esta forma se puede estandarizar y medir si el anticuerpo puede o no puede bloquear la entrada del virus a la célula.
Y bueno, con nuestros anticuerpos, como era de esperarse, los anticuerpos lograron neutralizar. Rojo y naranjas es una buena neutralización, amarillo es una moderada y blanco es no neutralización. Y lograron neutralizar bastante bien virus de subtipos que eran de laboratorio o que eran del mismo subtipo del paciente, pero no eran muy potentes para neutralizar anticuerpos que fueran de otro subtipo. También en muchas en muchas terapias, sobre todo contra microorganismos, se ha sugerido que utilizar solamente un anticuerpo monoclonal es útil, pero que puede ser aún más útil utilizar una combinación de dos o más anticuerpos, y por eso decidimos en esa época probar si se producía un efecto sinérgico entre los anticuerpos. Hicimos varias combinaciones de esos 25 que les mostré, y de esos 25 solamente una combinación logró mostrar una sinergia de un 25%, que fue es lo que les muestro acá. Luego también evaluamos la actividad citotóxica dependiente de anticuerpos. Esta fue bastante buena, como era de esperar, porque nuestros anticuerpos tenían una región FC que es buena que tiene esta actividad, pero aún así con algunos anticuerpos y con algunos subtipos no la observamos. Y también evaluamos la actividad antiviral dependiente de anticuerpos. Esto solamente con uno de los anticuerpos, el KD247, que fue el anticuerpo que fue a la fase clínica 1. Y esta es una tabla. En este diagrama quería solo mostrarles cómo en el VIH, por lo menos, hay muchos ensayos clínicos ya se han desarrollado o que están en desarrollo para que buscan aprobar el uso de anticuerpos monoclonales, ya sea en monoterapia. Todos estos son ensayos clínicos de monoterapia o combinaciones de diferentes anticuerpos y que tienen diferentes propósitos, o diferentes estrategias. Por ejemplo, algunos investigadores creen que los anticuerpos monoclonales pueden ser útiles en estudios en los que se interrumpe la terapia antirretroviral, hay algunos estudios que están buscando la cura del VIH, que se conoce como shock and kill, en la que se, en la que se trata de despertar la latencia del VIH en células en las que está latente, y luego ese sería el shock, y luego matar el virus con terapia antirretroviral y con anticuerpos. También algunos estudios están tratando de buscar supresión de la carga viral con combinaciones de anticuerpos en lugar de utilizar antirretrovirales. Hay muchos estudios en los que se estudia si anticuerpos neutralizantes y monoclonales pueden ayudar a prevenir nuevas infecciones, y también cuál es el efecto de estos anticuerpos en recién nacidos que han sido expuestos al VIH durante el parto o que nacen con una infección de VIH. Entonces, este campo pues estaba creciendo mucho, y siguen muchos ensayos continúan muchos ensayos. Sin embargo, creo que se han detenido el paso ha disminuido ahora por el COVID. Y entonces, hablando del COVID, otro de los ejemplos de aplicaciones terapéuticas es pues con el COVID-19. Me imagino que habrán escuchado mucho en las noticias acerca de las terapias experimentales con anticuerpos monoclonales. Nuestro instituto estuvo involucrado en la evaluación de la vacuna Chadox de Oxford. En la, el, el estudio que se hizo acá fue de evaluar si la dosis y el boost, una dosis y un boost eran suficientes. Se hizo en cerdos, y nosotros recibimos las células
B o los linfocitos B de los cerdos que fueron vacunados y estamos en este momento tratando de aislar anticuerpos de esas células. Y luego esos anticuerpos, pues luego serán evaluados para ver si tienen actividad neutralizante y si se pueden unir, si pueden usarse también como reactivos en ELISAs, en citometría de flujo. Pero bueno, ya ahorita estamos en este momento, en la etapa de aislamiento. Ya hicimos el flujo, la citometría de flujo y la separación de células y estamos en la etapa de obtener las secuencias de las células que logramos aislar y pues y en la etapa de expresar esos anticuerpos y la siguiente sería entonces de evaluar su actividad. Y bueno, nosotros vamos en pañales comparados con otras instituciones. Hasta la fecha se están evaluando 14 terapias de anticuerpos monoclonales contra el COVID-19. Algunos son monoterapias, otras son combinaciones y algunas de estas terapias ya incluso están en la fase 3, ya cerca de obtener una respuesta definitiva bueno, la fase 3 normalmente toma tiempo, pero están más cerca de obtener una respuesta de si son útiles o no como una terapia en humanos. Y bueno, no, también a pesar de que no es en humanos, también quería hablar de cómo los anticuerpos monoclonales son importantes en muchas otras especies que no solo son los humanos. El instituto al que pertenezco ahora es un instituto de infecciones virales, pero enfocado en su mayoría a la salud animal. Y el grupo al que pertenezco específicamente está interesado en obtener o en evaluar la respuesta de anticuerpos frente a vacunas de la fiebre aftosa. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente esto. Tenemos unas vacas que fueron vacunadas, recibieron una nueva vacuna. Hay una vacuna contra la fiebre aftosa en la actualidad que está aprobada. El problema que tiene es que es muy termolábil y la, la inmunidad que produce no es muy larga, entonces se tiene que repetir varias veces y bueno, y si hace mucho calor, entonces ya no sirve. Entonces otro grupo desarrolló unos antígenos que son más estables a la temperatura y entonces estamos evaluando cómo es la respuesta humoral de esas vacunas. Entonces se vacunaron unas vacas con esta nueva vacuna. Separamos las células B de la sangre y no, separamos las células que pueden identificar el antígeno por citometría de flujo y por separación celular y luego otra vez una célula por pocillo. Hacemos una PCR con retrotranscriptasa y luego donde obtenemos cadena pesada y ligera lo ponemos en vectores y hacemos la transfección en células. Y una vez que tenemos el sobrenadante de esas células, hacemos la purificación del anticuerpo y evaluamos si esos anticuerpos si neutralizan, si se unen y todo. Y esto nos ayuda a identificar anticuerpos específicos, pero también estamos tratando de entender dentro de la respuesta total de las vacas dónde caen estos anticuerpos. Entonces estamos utilizando la tecnología del 10X, que es la microfluidos, y con el que podemos obtener una gran cantidad de anticuerpos y de secuencias de anticuerpos. Y también estamos haciendo algo que se conoce como repertorio de anticuerpos, en el que se evalúan todos los anticuerpos presentes en la vaca en el punto en tiempo en el que obtuvimos la muestra de la sangre. Y pues esperamos entonces con esto entender cómo es la respuesta inmune o la respuesta humoral específicamente frente a esta vacuna y si los anticuerpos que obtenemos nos van a ayudar a diseñar nuevas y mejores vacunas
utilizando la parte donde se reconoce los antígenos como una plantilla para producir nuevos antígenos. Y entonces ya hemos llegado a las conclusiones. En mis conclusiones son que los anticuerpos monoclonales han demostrado gran utilidad en el tratamiento de diferentes tipos de patologías y hay múltiples ensayos clínicos en desarrollo. Se perfilan desde ya como un importante agente biofarmacéutico. Las tecnologías de producción de anticuerpos monoclonales nos han permitido estudiar o nos permiten estudiar a profundidad la respuesta humoral, no solo frente a infecciones, sino que también frente a vacunas y no solo en humanos, sino también en cualquier otro tipo de organismo que tenga un sistema inmune parecido al de los humanos. Y la aparición de nuevas técnicas de producción de anticuerpos monoclonales permite el descubrimiento de nuevos anticuerpos, más anticuerpos, mejores anticuerpos y también hace que se facilite un poco la introducción de esas técnicas en más lugares alrededor del mundo. Creo que todavía no es barato obtener anticuerpos monoclonales. Definitivamente es una tecnología que requiere dinero, pero espero que con el avance de las tecnologías se vuelva un poco más barato y entonces pueda ser utilizado por más personas alrededor del mundo. Y bueno, solo me queda entonces agradecer a los organizadores del Congreso por invitarme, a los participantes de hoy y al equipo con el que trabajé en la Universidad de Kumamoto y al equipo con el que estoy trabajando ahora en el Instituto Pirbright. Muchas gracias y estoy entonces ah, lista para recibir todas las preguntas. Muy bien. Y ya veo que hay preguntas en el chat. Entonces, veamos. ¿Cuál es? Dice, en la Carmen pregunta, en la producción de anticuerpos monoclonales, ¿cómo se aíslan las células de memoria para colocarlas en la placa? La forma más común para producir, para aislar estas células es por citometría de flujo. Se necesita tener un antígeno de lo que se está buscando y luego normalmente este antígeno eh, se vuelve visible con un fluorocromo o con biotina y luego entonces con un equipo de citometría de flujo se pueden seleccionar las células que son específicas contra ese antígeno y luego se hace una separación celular con un sorter. Y luego espero que eso responda a la pregunta. Ay, perdón. Disculpe, entonces, Karen Natalia Sicarcotti pregunta que la máquina de 10X tiene una característica específica por la cual deciden trabajar con ella y no con otra. Bueno, hasta donde yo sé, este tipo de tecnologías bueno, se puede tratar de hacer la máquina por uno mismo, pero hay algunos artículos en los que hay instrucciones de cómo armarlas, pero es muy difícil. Y luego comercialmente disponibles, yo solamente conozco una que se llama Dolomite y TenX. Y Dolomite es más complicada, mientras que TenX es bastante sencilla y por eso es que hemos escogido utilizar TenX. Gracias. Pamela Costa Pérez pregunta, ¿qué beneficios puede tener el uso de anticuerpos monoclonales en el diagnóstico de enfermedades e identificación de proteínas? Perdón, no escuché la última parte. ¿En el diagnóstico de enfermedades sí? En enfermedades e identificación de proteínas en diferencia de los policlonales. Muy bien, gracias. Bueno, en el diagnóstico, siempre al utilizar anticuerpos monoclonales versus policlonales, se puede obtener una respuesta más limpia o más específica, podría decirse. Creo que en
cuando se utiliza un anticuerpo monoclonal, normalmente el resultado que obtienes es un poco más específico y por eso creo que sería una ventaja, pero dependiendo de la aplicación, yo no creo que todas las aplicaciones necesiten anticuerpos monoclonales. Muchas funcionan muy bien con anticuerpos policlonales. Gracias. Sebastián Tobar pregunta que si hay propuestas para aplicar la tecnología de CRISPR en el diseño de anticuerpos monoclonales. Si hay propuestas para aplicar la tecnología de CRISPR. Hasta donde yo sé, lo siento, Sebastián, no tengo, no me he encontrado con ninguna propuesta o con ningún artículo en el que se utilice CRISPR para el diseño de los anticuerpos monoclonales per se. No creo que sería, no es una mala idea, solo es que normalmente tenemos, o sea, las células B producen una cantidad de anticuerpos tan diversas y muchas veces la, la avidez es muy buena que tal vez hasta el momento no ha sido necesario, pero, pero la verdad no sé si no se ha utilizado, simplemente yo no he encontrado ninguna propuesta hasta el momento. Okay, gracias. Si no tienen más preguntas. Bueno, Bueno, sí, si no hay más preguntas, muchas gracias perfecto. entonces. Entonces, bueno, si no hay muchas más preguntas, entonces agradecemos la participación de la doctora Cristo Ramírez. Muchísimas gracias por haber estado de ponente en este congreso y también la participación a todos los que están en la ponencia, que están participando en la ponencia, por el tiempo y todo ello. Y bueno, solo recordarles que se anoten en la lista de